Muy buenos días. Me toca presentar un framework para la alfabetización informacional a través del formato paper de conferencia en una carrera de pregrado de ingeniería. Eh, Quien presenta es Elizabeth Vidal. Muy bien, primero es importante entender el concepto de Information Literacy o alfabetización informacional. En este caso tomamos el de la UNESCO, el cual lo reconoce como un conjunto de habilidades para reconocer cuándo se necesita la información, el ser capaz de buscarla, evaluarla y usarla de forma efectiva. Y la UNESCO lo describe como una competencia esencial para que el individuo pueda lograr sus objetivos personales, sociales, ocupacionales y también educacionales. Esto es importante no solamente porque permite el aprendizaje para toda la vida, que también es parte de la agenda de la UNESCO y existe un instituto que se encarga de ello, sino que al ser una persona, un estudiante alfabetizado informacionalmente o alfabetizado en información, puede dominar los contenidos, puede extender su investigación o su propia educación y asume el control sobre su propio aprendizaje, ¿no? Y acá viene el match con el lifelong learning o aprendizaje para toda la vida. Existen definiciones importantes a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, tenemos la SCONUL en el Reino Unido, tenemos la propuesta por la Sociedad Australiana de Asociación de Librerías, se le llama, ¿no? Bibliotecarios en Australia, y la Asociación de College Research Libraries en Estados Unidos. Existen estudios en donde las comparan y ven que todas son muy similares, pero una de las más utilizadas es la última, la ACRL, que es la que hemos elegido para este estudio. ¿Por qué? Porque presenta una serie de estándares, indicadores por cada estándar y hasta subindicadores, lo que la hacen muy fácil de operativizar, de enseñar y sobre todo de medir. Entonces, la definición que nos da es que una persona alfabetizada informacionalmente es capaz de determinar la extensión de información que necesita, acceder de forma efectiva y eficiente a dicha información, evaluar la información de manera crítica e incorporarla en su base de conocimiento para utilizarla en un propósito específico. Esa definición se convierte en estos 5 estándares, ¿no? Que son justo lo que acabo de mencionar, ¿no? Determinar la naturaleza, acceder a la información, evaluarla, utilizarla y finalmente entender el impacto que tiene esta información y usarla de forma ética y legal. Brevemente les quiero mostrar cómo cada estándar tiene subindicadores, ¿no? Por ejemplo, en el estándar 2, que tiene que ver con el acceso de la información, dice: construye e implementa efectivamente y diseña estrategias de búsqueda, refina la estrategia de búsqueda. Esto en forma práctica se refiere a si la persona sabe hacer una cadena de búsqueda en una determinada base de datos. Si voy a en una base simple, podría ser el Google académico, ¿no? O sea, sabe utilizar un operador booleano, un AND, un OR. Y si está en el área de ingeniería, conoce el IEEE Explorer o las bibliotecas digitales de la ACM y sabe utilizar las búsquedas avanzadas, ¿no? Por poner un ejemplo. Y así entonces de los 5 estándares identificamos 22 indicadores. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que existe una falsa creencia que cuando un estudiante de colegio llega a la universidad, ya viene con conocimiento, sabe buscar información y la va adquiriendo en el proceso. Pero ¿realmente sabe buscar información? Entonces existen estudios que dicen que no. Entonces, ¿qué nos debería preocupar, ¿no? Si está familiarizado con estas búsquedas dependiendo del área, si sabe discriminar la calidad de la información, por ejemplo, esa información que encontró en un Google académico
pertenece a algún cuartil, es un referente, cuántas citas tiene o está familiarizado con el mismo concepto de cuartiles. Entonces la propuesta y la experiencia que compartimos es cómo el desarrollar la alfabetización informacional que va de la mano con el lifelong learning a través de lo que sería el formato conference paper. ¿En qué nos basamos nosotros? En que se considera que el pensamiento científico y la comunicación científica constituyen un proceso indivisible para un estudiante. Es por eso que el publicar un artículo debería ser obligatorio. Ahora, en las universidades, y hablo de la mía, tenemos muchos cursos de metodología de la investigación, proyecto de tesis 1, 2, 3, pero nosotros somos la única escuela que ha incorporado un curso de redacción para ingeniería, ¿no? Entonces acá viene la experiencia que hemos desarrollado. Lo otro que también soporta nuestro trabajo es que la escritura académica es un proceso que debe ser enseñado y que está basado en una perspectiva sociocultural, tomando la teoría de Vygotsky. Entonces debe ser enseñada dentro del contexto profesional, ¿no? En este caso considerando cómo escriben los ingenieros, hacia dónde apuntan los ingenieros cuando escriben. Nosotros proponemos, en base a nuestra experiencia desde el año 2014, un marco de trabajo, un framework, que está compuesto por 4 elementos. Los contenidos a enseñar, la tarea que es el escribir un artículo, qué actividades puntuales que hacen el match con estos estándares de la alfabetización informacional y los entregables que tiene este estudiante. En cuanto a los tópicos, se han dividido en 3 unidades: la visión general, el planeamiento y la escritura. Estamos tomando este curso como base a la escritura como un proceso, no como un producto, y nos basamos en el modelo de Hayes y Flower. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el overview es conocer este contexto profesional desde la perspectiva sociocultural, ¿no? Que es el formato IEEE, y que me dice oraciones cortas, cómo se cita, cómo es el formato del paper. Luego tenemos los componentes del planeamiento, cómo planeo para hacer este artículo. Y aquí viene ya donde viene el match con esta alfabetización informacional. Conocer las palabras claves, los sinónimos, bases de datos, cómo se hace una cadena de búsqueda, cómo se recupera, cómo evalúo la pertinencia o no de un artículo, su calidad. Y recién con eso yo puedo hacer un plan de redacción. Luego yo tengo ya el enseñar a redactar, donde vienen los estándares 4 y 5, que es el utilizar esa información que recuperé para un propósito específico. Que enseñamos cómo hacer una oración corta, cómo usar apropiadamente los conectores para hacer una argumentación, qué tipos de conectores hay, cómo se usa la tabla, el algoritmo, la fórmula, ¿no? Entonces, propios en la ingeniería. Bien, nosotros dejamos una tarea que es el enseñar al estudiante a hacer un artículo durante todo el semestre. Las características del artículo son que el estudiante va a hacer un artículo de 6 hojas con un mínimo de 20 referencias, ¿no? El primer día de clases cada estudiante recibe un artículo con unas características que le permitan conocer de la carrera y que lo motiven, porque son alumnos de tercer año, ¿no? Acá les muestro 2 ejemplos de temas, ¿no? Análisis comparativo del uso de realidad virtual para el tratamiento de pacientes con Parkinson. Debe ver 5 casos y compararlos, y otro es análisis comparativo del uso de actividades no conectadas para el desarrollo de pensamiento computacional. Entonces, el primer día reciben y luego se empieza, ¿no? ¿Cuáles son las palabras claves? Ya, busquemos artículos relacionados, entremos a IEEE Explorer, vamos a leer, hagamos el plan. Entonces, todo el semestre es un proceso práctico basado en el tema. En cuanto a las actividades nuevamente han sido diseñadas para hacer un match con estos indicadores que tiene cada uno de los estándares, ¿no? Por ejemplo, acá,
El estándar 2 tiene que ver con acceder a la información de manera efectiva y eficiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Dado su tema, identificar esas palabras claves, nos tiene que presentar, luego tiene que mostrarnos esa cadena de búsqueda y mostrarnos qué artículos recuperó, y en base a esos primeros artículos que le dieron ciertos sinónimos en la sección de keywords, cómo mejoró y por qué se quedó con dichos artículos, en qué cuartil. Entonces, ese es un poquito ese proceso. Como ven, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 actividades como un paraguas, y cada una aporta a esos estándares. El artículo es entregado de forma incremental, ¿no? Acá tienen los entregables los estudiantes, el primer día de clases también, ¿no? Por ejemplo, el borrador 1 es una página con 10 referencias, se entrega en la semana 5, no hay abstract, no hay introducción todavía, ¿no? Eso va para el entregable final. El borrador 3 ya se levantan las observaciones del borrador 2, ya son 4 hojas, ya va la sección de trabajos relacionados, no va todavía el abstract, la introducción, ¿no? Esa es un poquito la mecánica. Por la experiencia que ustedes tienen al estar en este proceso de publicaciones, saben que es un proceso dinámico, donde buscamos información, leemos, nos damos cuenta que necesitamos más información, redactamos el plan, escribimos, hay una retroalimentación, en este caso del docente. Entonces, el estudiante aprende de una forma activa, haciendo, de acuerdo a la teoría del construccionismo, estas habilidades de alfabetización informacional. Acá ustedes pueden ver ya un producto final, es el artículo al final del semestre, ¿no? Que tiene ya el formato. Y pueden ver aquí, por ejemplo, en la definición de daño cerebral, que el estudiante ha hecho uso de, ¿no? Huertas et al, Mar et al, Castellanos, definen daño cerebral adquirido. Entonces han leído, han recuperado información de calidad. En el estándar 6 nos dicen que, 5, hay un tema de respeto a la propiedad, ¿no? Y acá se refleja en las citas. La hipótesis ha sido que hay un impacto en el desarrollo de la alfabetización informacional cuando el estudiante es expuesto a escribir un artículo. La muestra ha sido no probabilística por conveniencia, y los estudiantes no han tenido experiencia previa en un proceso de redacción. Las edades son entre 18 y 20 años. El instrumento ha sido desarrollado tomando estos estándares con estos 22 subcriterios para que ellos en esta primera etapa se autoevalúen en cuanto a cómo se sienten en su alfabetización informacional, ¿no? Entonces tenemos una escala de Likert que va desde emergente, en desarrollo práctico, maduración y el dominio. Como pueden ver, el resultado mayor de los 50 estudiantes se mueven en un tema de madurez, ¿no? Tenemos números de los 50, 30, 22, 26, ¿no? Y acá hay un promedio. ¿Qué significa esto? Que sí logran, ellos reconocen un desarrollo, pero son conscientes que es un proceso, o sea, que esto no se domina en un curso, ¿no? Por eso nos parece interesante que se sienten maduros a pesar de un tercer semestre, pero saben que les falta para un lugar de dominio. Como conclusiones, podemos ver que sí, el proceso de redacción de un artículo ayuda a conocer, no solo conocer, sino a practicar la alfabetización informacional. Cuando están en este proceso, ellos hacen uso de la identificación de palabras claves, de operadores, cadenas de búsqueda y del uso de esa información para un proceso específico. Y que sí hemos podido probar nuestra hipótesis. Como trabajo futuro, esperamos mejorar hacer uso de test preestablecidos para tener un pretest y un posttest, y hacer pruebas en otras áreas o en otras ingenierías también para ver que se puede adaptar nuestro framework de trabajo. Si alguien está interesado en probar esta propuesta, estamos más que gustosos de poder compartirla, y les dejo mi correo. Muchísimas gracias.